¿Qué tal? Sean todos más que enriquecidos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo continúe bendiciendo la vida de todos aquellos que como siempre sintonizan su programa Pan de Vida desde la ciudad de La Vega, República Dominicana, en vivo y directo, tratando de que cada uno de nosotros a través de la impartición de la palabra del Señor que se está llevando a cabo desde esta ciudad de La Vega, República Dominicana, con el propósito de nosotros hacer esos colaboradores del ministerio de Jesucristo en toda la tierra. Así que de igual manera también allá en la región sur, a través del canal 10 Telecable Barahona se hace posible, y también desde acá, desde el canal VTV, desde la ciudad de La Vega, República Dominicana. Sea el favor y la gracia a cada uno de ustedes, mis amados televidentes, que como siempre sintonizan su programa Pan de Vida, y también aquellas personas que nos sintonizan en diferentes puntos de la tierra, en Ecuador, en Panamá, en Chile, en Venezuela, en Costa Rica, Puerto Rico. Sea la multiforme gracia del Señor en la vida de cada uno de ustedes. De igual forma, todas aquellas personas que como siempre también se conectan a través de Facebook Live, sea la multiforme gracia del Señor en la vida de cada uno de ustedes. De igual forma también a nivel nacional, sea la multiforme gracia del Señor. Aquellos televidentes que como siempre a través de su pantalla sintonizan la palabra del Señor a través de su programa Pan de Vida. De igual forma también queremos bendecir a las autoridades de nuestra nación, empezando por los presidentes. Nosotros como iglesia del Señor estamos llamados para bendecir nuestras autoridades, para que así de esa forma nosotros, bendiciendo a nuestras autoridades, pidiéndole al Señor Dios Todopoderoso que derrame sabiduría y entendimiento para que ellos, conforme al temor de Dios, no un temor atemorizante, sino un temor reverente, por una causa, y es que ellos están llamados para servirnos a nosotros como ciudadanos en diferentes puntos de la nación donde nosotros nos encontramos. Las autoridades tienen un propósito definido y es al servicio de todos nosotros. Por lo tanto, nosotros reconociendo y apelando al principio eterno que está establecido en la palabra del Señor, bendecimos la vida de cada uno de ellos, su familia, también aquella labor que están gestionando con el propósito de llevar a cabo correctamente su asignación acá en la tierra. Porque no existe, escuche bien, no existe ninguna autoridad acá en la tierra establecido que no haya sido establecida por el Señor. Porque Dios es un Dios de orden. Nosotros necesitamos de igual forma honrar a nuestras autoridades. Bendecimos también a aquellas personas que se levantan muy de mañana a buscar los alimentos de sus hijos, empezando por aquellas personas que se levantan y van a los mercados, aquellas personas también que se dedican para limpiar la ciudad, aquellas personas también que se dedican también a buscar ese pan para llevarlo a la casa, para que sus hijos puedan recibir los nutrientes, para que puedan crecer sano y saludable. Bendecimos la vida de todas aquellas amas de casa también de igual forma, y aquellas personas también, aquella madre que han tenido que ejercer una labor muy forzosa, la cual se ha convertido en el padre y en la madre, porque son madres solteras. Pero de igual forma, escuche bien, bendecimos la vida de cada mujer que se encuentre desarrollando esa labor. También bendecimos a aquellos niños esforzados y valientes que se levantan de madrugada para hacer su tarea pendiente, para así poder para así poder asumir el compromiso con el desarrollo y el crecimiento de su educación. Y en estos últimos tiempos nosotros necesitamos entender que necesitamos hoy más que nunca el consejo del Señor.
Por lo tanto, a usted y a mí nos conviene apelar a la sabiduría eterna que se encuentra plasmada en las palabras del Señor. Ellas nos darán dirección, nos darán a nosotros lucidez para nosotros sopesar cuando realmente nosotros tengamos que asumir una responsabilidad que no solamente puede traer beneficio en el tiempo presente, sino que también podrá traer grandes cambios en el día de mañana como resultado beneficiario para cada uno de nosotros. Todo eso se encuentra en la palabra del Señor. Y hoy estaremos nosotros hablando acerca de un personaje que se identifica con cada uno de nosotros como hijo de Dios, que la voluntad del Señor es devolvernos la identidad a cada uno de nosotros, sin importar la lengua y la nación, el color, la raza, la tradición. Nosotros, de criaturas creadas por Dios, estamos llamados a que de una criatura se convierta en el hijo, la hija del Señor. Entonces, para eso nosotros necesitamos recibir la identidad en Cristo. Hoy estaremos hablando acerca del rey David y también de la bondad que él efectúa en la vida de un hombre llamado Mefibosé. Mefibosé era un candidato para el reino de aquella nación, pero algo aconteció. La palabra de Dios dice que Saúl era rey de una nación y él tenía un hijo llamado Jonatán. Jonatán tenía otro hijo llamado Mefibosé. Ellos dos murieron en una batalla. Y por causa de que murieron, ya todos sus familiares corrían peligro. Y cuando se supo en el palacio de que el rey y su hijo Jonatán había muerto, entonces dice que una que se dedicaba a cuidar a aquel niño que se encontraba en el palacio, que disfrutó de muchas cosas, que nació en la abundancia y no en la escasez, por causa de que hubo una muerte, hubo una pérdida y una gran pérdida, porque él no solamente perdió a su padre, sino que también perdió su abuelo, que era el presidente de aquella nación. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y estas son de las cosas que hoy nosotros queremos traerla al contexto actual, la cual va a traer en nosotros una esperanza, pero también nos va a configurar con el propósito por la cual nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Mefibosé no es otra cosa que era tipo y sombra de lo que iba a acontecer. Nosotros somos como ese Mefibosé, porque Mefibosé era como una sombra de lo que había de pasar. Es necesario nosotros cobrar la identidad como hijos de Dios en Cristo Jesús. Y yo quiero que nosotros vayamos a una pausa y luego retornaremos en breve. No se vaya, porque ya estaremos hablando acerca de Mefibosé y el rey David, el cual también toma forma. Así que no se vaya, porque ya regresamos. Maravilloso es el Señor. Y quisiera yo, si usted es tan amable y está a su alcance, una Biblia, que usted me acompañara, pero de igual forma, si no la tiene, dice la palabra del Señor en 2 de Samuel capítulo 9, verso 1 en adelante. Dice lo que estaremos leyendo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Silba, el cual llamaron para que viniese al rey David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Silba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán su padre? Entonces Silba respondió:
aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Silba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Emier, en Lodebar. La palabra Lodebar, Lot representa a Lot. La interpretación de Lot significa no, Debar, Lot, Debar, palabra. Él se encontraba en Lodebar, en un lugar donde no había palabra. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Emiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo Mefibosé, y él respondió, he aquí tu siervo. La palabra de Dios dice que en cierta ocasión, David, cuando apenas era un adolescente, era un muchacho, dice que sus hermanos ellos pertenecían al ejército de Saúl, rey de una nación llamada Israel. Entonces aconteció que un día su padre, Isaí de Belén, envió a David para llevarle provisión a sus hermanos y con la intención de él poder saber cómo estaban sus hijos allá en el campo de batalla. En ese preciso momento había una gran amenaza contra aquel ejército donde la cual formaban parte sus hermanos, los hermanos del rey David. David apenas era un muchacho y dice la palabra del Señor que había un gigante llamado Goliat que desafiaba a aquel pueblo, a aquel ejército. Y cuando David escuchó eso, David, el celo por las cosas del Señor, dice que David dijo, ¿y quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al escuadrón de Dios viviente? Y entonces dice él que el rey, él le dijo que él estaba dispuesto a pelear con ese gigante. David agarra y derrota a aquel gigante y desde ese momento dice que Saúl lo amó y lo adoptó como hijo. David duró 3 décadas viviendo con Saúl y su hijo Jonatán. La palabra de Dios dice que después de haber David cortado la cabeza a aquel filisteo llamado Goliat, escuche bien, porque cada uno de nosotros en la tierra prometida habrá un gigante que nosotros tendremos que cortarle la cabeza, para así nosotros entonces tomar ese botín. Fue lo que el Señor le entregó a David. Aquel gigante era la promoción y el aprobamiento del ministerio, del llamado que Dios le había hecho al rey David, por lo cual David ya estaba ungido como rey. Era una introducción, el cual ese gigante representaba la introducción, la aprobación de Dios en la vida de David. Aunque eras un muchacho, aunque eras un adolescente, la palabra de Dios dice que Dios no hace excepción de personas. Eso lo hacemos usted y yo como seres humanos. El ser joven no es pecado. Todos nosotros de alguna forma no queremos envejecer. Por lo tanto, le hablo a aquellos jóvenes de hoy en día que han sido apartados para el ministerio. Escucha bien lo que te dice el Señor. El que tenga oído para oír, que oiga. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que se te fue dada. Esto es en Cristo Jesús. Esto manda y enseña a hombres fieles, que sean capaces también, que sean idóneos, que sean uno con Él, que sean idóneos, que sean capaces también de enseñar a otros.
El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera todo lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. De igual forma continúa hablando el apóstol a un liderazgo muy joven, pero que tenía mucha responsabilidad. Y le dice delante de todo: te encarezco delante del Señor, que juzgará a los vivos, pero también a los muertos. Que nadie tome en poco tu juventud. Pero a ti te digo, nadie puede tomar en poco tu juventud, por cuanto tú eres un anciano de día. No necesariamente tú tienes que ser un anciano de años. Por lo tanto, ese carácter tiene que ser afirmado en el carácter de Cristo, para que así de esa forma pueda ser efectivo. Le hablo a aquella generación de jóvenes que tienen el deseo y la necesidad de poder impactar al mundo a través del Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé ejemplo en todo, en palabra, conducta, espíritu, pureza y amor. Esa es la demanda que tenemos nosotros en una generación que ha sido apartada para el Señor, para hacer el Señor grandes cosas por medio de ello. Pero esa generación tiene que asumir el compromiso de ser ejemplo en todo, en conducta, pureza, palabra, amor, templanza. Todas esas cosas el Señor, juntamente con aquellas cosas que te ha dicho que hará a través de ti, toda esa demanda, primero el propósito de Dios tiene que efectuarse en tu vida, para que así de esa forma, por medio de ti, manifestar el propósito, y que ese propósito no pueda ser abortado acá en la tierra. De igual forma, dice que David, después de haber derrotado al gigante, cortándole la cabeza al gigante, David vino a parar en el palacio. Pero algo impresionante sucedió en aquel entonces, en aquel episodio. Dice que en ese mismo momento se encontraba Jonatán, que era el hijo de Saúl, el rey Saúl. A él era que le pertenecía aquel reinado. Pero dice la palabra del Señor que el espíritu de Jonatán quedó ligado al espíritu de David, porque era una conexión divina. Hubo una transición en la vida de David. Por lo tanto, dice que Jonatán se despojó de todas sus armaduras y la entregó a David. Hubo una transición, a él le transfiguró el liderazgo, el legado, lo pasó al rey David. De igual forma, dice que Jonatán y David se amaban más que a sí mismos, se amaban porque era un amor con propósito divino. De igual forma, que dice que después de haber pasado 3 décadas, David tuvo que huir de la presencia de Saúl, porque Saúl procuraba matarlo a David. De igual forma, el amor y la amistad, un amor sincero, puro, que Jonatán le brindó a David, pero de igual forma David le brindó a Jonatán. Y el Señor aprobó esa relación de amistad. Escuche bien, para que no diga lo que yo no dije. Escuche bien. El Señor aprobó aquella amistad, porque hay amistad que son amistades, conexiones divinas, con propósito. Qué bendición es cuando nosotros nos reunimos con la persona correcta en el momento preciso. Entonces, todo lo que se hace en ese momento puede trascender aún más allá. La palabra de Dios dice que después de haber durado 3 décadas, David se ve amenazado de muerte. Pero Jonatán siguió la amistad. Aquella amistad de Jonatán fue sincera en la vida de David. Jonatán, por cierto, ellos eran cuñados, porque David estaba comprometida con Mical, la hija de Saúl. Saúl quiso hacerlo yerno en un momento determinado. Pero
se sintió amenazado. Muchas veces nosotros dentro del liderazgo nos sentimos amenazados. No hay por qué sentirse amenazado, porque aunque Moisés fue el hombre de Dios que el Señor sacó de Egipto a través de Moisés a un pueblo muy grande, muy numerable, como la arena del mar, él tuvo un tutor llamado Jetro, el cual en esos 40 años el carácter de Cristo fue formado en la vida de este hombre. De igual forma, si Dios te ha colocado como Jetro, no hay por qué temer, no hay por qué temer. Moisés escuchará la voz de aquel anciano y llevará las instrucciones, porque hay una sabiduría implementada en la vida de Jetro. De igual forma, dice que Saúl recibió lo contrario. Saúl se sintió tentado. De igual forma, dice que cuando David iba a la guerra, que venía en victoria, dice que las danzarinas le decían: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Y eso produjo en el intelecto de Saúl. El diablo le puso en la mente: da más falta que me quite mi trono y se siente y me dé un golpe de estado. No. El hombre de Dios y la mujer de Dios no traiciona. Se mantiene ahí sumiso hasta que la voluntad del Señor pueda establecerlo en el lugar donde el Señor ha determinado establecerlo. De igual forma, usted no debe de sentirse tentado con aquellas cosas que Dios está haciendo a través de aquellas personas que están al cuidado nuestro. De igual forma, cuando ellos crecen, usted no se da cuenta que usted también está creciendo. Por lo tanto, duerma tranquilo, porque el Señor tiene cuidado de vosotros. De igual forma, dice que en un momento desesperado, David huyó, porque era tanta la persecución que David se fue a un desierto y le mandó un telegrama a su amigo Jonatán. Y dice que cuando Jonatán se presenta delante de David, David dice: estoy a un paso de la muerte. Escuche bien, dentro del ministerio muchas veces nosotros nos sentimos aterrados, nosotros nos sentimos de una forma atemorizado, pero en medio de todo eso el Señor envía aquel maná, aquella palabra que nos fortalece, que nos acuerda su promesa, y su promesa en nosotros es el sí y el amén. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios te prometió, ciertamente Él lo hará. Solamente confía, porque el cielo y la tierra pasará, menos su palabra. De igual forma, si Dios ha depositado una palabra en tu espíritu, no hay ninguna arma forjada que podrá deshacer el cumplimiento de esa palabra, por cuanto está puesta en tu espíritu. Y le hablo a aquellas personas que se encuentran de igual forma atravesando por grandes tribulaciones. Y quisiera yo desarrollar el tema por la cual nosotros le dimos apertura a este relato bíblico. Dice que Jonatán hace pacto con David y le dice, le recuerda: ¿sabes qué? Acontecerá en los postreros días que de que tú serás rey, y yo quiero que tú hagas un pacto conmigo y con mi casa, de que tú no permitirás que mi nombre sea borrado de sobre la faz de toda la tierra. Porque Jonatán estaba claro de que él estaba desconectado del propósito divino, por cuanto Saúl, su padre, había caído de la gracia de Dios. Cuando nosotros caemos de la gracia del Señor, es lo peor que a nosotros nos puede suceder. Probablemente usted esté operando según el don, pero si la gracia de Dios se ha apartado de usted, usted necesita nuevamente humillarse, reconocer que ha pecado, que ha fallado, que se ha apartado de la verdad del Señor. De igual forma, Saúl nunca lo hizo. Jonatán, entendiendo eso, pudo ver más allá, aún a pesar de la ceguera, a pesar de aquella arrogancia, porque no hay peor arrogante que aquel que no reconoce su ignorancia. Entonces,
Dice que no hay peor, escuche bien, no hay peor arrogante que aquel que deniega la verdad, que conoce pero que no aplica. De igual forma, dice que hizo pacto delante de la presencia del Señor y comprometió a David, y dice que él le dice, ¿sabes qué? Así te lo prometo, dice David, y David fue fortalecido. Después pasaron el tiempo, Jonatán murió, y murió también su padre Saúl, que era el rey de aquella nación. Dice que aconteció que después de haber muerto en aquel episodio, aquellos enemigos iban al palacio para destruirlo todo lo que tenía vida, y en aquel lugar se encontraba el nieto de Saúl, hijo de Jonatán, el que iba a darle continuidad a aquel reinado de su padre, pero ambos murieron. Y como resultado dice que una criada que se dedicaba a cuidar a aquel niño, cuando escuchó esa noticia muy impactante, fue aterrador, pero también muy dolorosa, porque aquel joven no solamente pierde todo el confort que tiene, todos esos privilegios, sino que también pierde el cariño, el afecto de un abuelo, pero también el afecto de su padre, Jonatán. Y dice que, pero había una palabra ya comprometida, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El enemigo pensó que iba a destruir todo lo que tenía vida, pero Dios le preservó la vida a aquel joven. Y dice que aquella criada salió huyendo con aquel niño, que era el candidato a la presidencia. Y como pertenecía a ese linaje, aquellos sus enemigos procuraban matarlo. Y dice que salió huyendo, y cuando salió huyendo el niño se le cayó y se le quebraron las piernas y quedó lisiado, y llegó a un lugar llamado Lodebar. Lodebar significa Debar, donde no hay palabra. Aquel joven se encontró, nació en un lugar donde abundaban la palabra, la sabiduría, el conocimiento, pero dice que por causa de que llegó a un lugar llamado Lodebar, porque hay cosas que realmente llegan inesperadamente en nuestras vidas, y nosotros tenemos que entender de que el lugar donde nosotros nos encontramos no determinará las cosas que el Señor ha dicho que va a hacer en nosotros y a través de nosotros. De igual forma, este joven llegó a Lodebar, y allá en Lodebar pasaron muchos años. De hecho, se casó, tuvo hijos, así lisiado. Y dice que un día Dios trajo a memoria aquella palabra. Escuche bien, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. La Biblia dice, es mejor cumplir y no prometer que prometer y no cumplir. Cuando nosotros le hacemos una promesa al Señor, debemos de cumplirla, porque Dios de igual manera así lo demanda. Él dice que cuando nosotros nos presentemos en su presencia, que asegurémonos bien lo que nosotros le vayamos a ofrecer a Él, porque todo lo que nosotros le ofrecemos a Dios debemos de igual forma cumplirlo, porque Dios es justo y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De igual forma, yo quisiera que nosotros vayamos a un video, el cual también va a relatar, para que así nuevamente nosotros retornar y estaremos hablando, porque el Señor hoy te devuelve la identidad, y todo lo que el enemigo te robó te lo devolverá 7 veces más duplicado, te dice el Señor. Así que no se vaya, porque ya regresamos. El Rey te mandó a llamar. De igual forma, usted y yo hemos recibido el llamado. Usted y yo, de igual forma, el Señor te dice en estas 2 horas, hija mía, hijo mío, si escuchare hoy mi voz, no endurezca vuestro corazón, porque el Rey te está llamando. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, y de igual forma quiere devolverte todo lo que el enemigo y la circunstancia te ha robado. Quiere devolverte también la identidad. Y dice la palabra del Señor en el verso 9, en el verso 6, vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y postrándose sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David, Mefibosé, y él respondió, heme aquí, tu siervo. Entonces el rey le dice
a Mefibosé. Y le dijo el rey David, no tengas temor. Era un poco aterrante de que el rey David mandara a buscar a Mefibosé por una causa, y era que todo rey, cuando tomaba posesión de aquel reinado, lo que hacía era que eliminaba a todo lo que tenía vida del rey anterior. Por eso David lo primero que le dice a Mefibosé, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Usted y yo de igual forma merecíamos la muerte. Cuando el hombre en el huerto del Edén pecó, tanto Eva como Adán, el pecado produjo en nosotros la muerte. Por eso el rey soberano también de igual forma se escuchó una voz en el huerto del Edén. Y Adán y Eva huían porque estaban desnudos. Habían desobedecido al rey soberano, rey de reyes, señor de señores. Y el Señor llama a Adán y a su mujer y le dice, Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Y Adán le dice, escuché la voz de usted en el huerto y temí porque estaba desnudos, porque estábamos desnudos. De igual forma, cuando el rey le hace este llamado a Mefibosé, Mefibosé tiene un temor, pero el rey le dice y le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Nótese que tanto como Adán y Eva representa la humanidad, también de esa representación de la humanidad nos representa a nosotros. De igual forma también el Rey soberano, el Creador, que hizo los cielos y la tierra, pero aquel que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló a su nariz aliento de vida, y de la costilla del hombre hizo a su mujer y la trajo al hombre. Entonces de igual forma ellos representan la humanidad. También representa aquel rey soberano, representa tipología del rey David. Entonces, porque todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era tipo y sombra, pero de igual forma Mefibosé representa también, representa la iglesia actual de Jesucristo en toda la tierra. Entonces, de igual forma dice que Mefibosé perdió la identidad por causa de algo que aconteció, afectó, no solamente afectó su cuerpo, que lo discapacitó humanamente de los pies, estaba discapacitado de los pies. Pero eso no lo descalificó para que el Señor cumpliera el pacto y la promesa que Dios le había hecho a su padre Jonatán. De igual forma, él toma forma de aquel Jonatán que ya no estaba presente, pero había un pacto, había una palabra que lo hacía a él presente. De igual forma, a través del rey David, David hace misericordia con este hombre llamado Mefibosé, y lo primero que David le dice a Mefibosé, no tengas temor, porque yo a la verdad no te mataré, sino que haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Escuche bien, porque las decisiones que nosotros tomemos en el tiempo presente, eso determinará cómo nosotros dejaremos el legado a nuestra generación que se encuentra dentro de nuestros lomos. Es importante nosotros en el tiempo presente tomar decisiones contundentes. No podemos abortar el propósito de nuestra existencia acá en la tierra. Necesitamos nosotros hoy más que nunca dejar el legado. Y le hablamos a aquellos políticos que quieren llevarse la bota puesta. Necesitamos nosotros preparar líderes para asegurar el futuro de una nación que a nosotros se nos ha confiado hoy en día. Y dice, no temas,
porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Eso fue lo más fuerte que le dio a Mefibosé. Él sabía que David, que como rey, podía hacer como rey lo que él quisiera en esa nación, pero lo que él jamás podía entender en su razonamiento humano, y era de que él podía sentarse en la mesa con los príncipes. David tenía princesas que eran sus hijos, pero también tenía príncipes que eran candidatos al reinado. La Biblia dice que usted y yo, de igual forma, somos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por el Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De igual forma, Mefibosés se encontraba así como usted y yo en tiniebla. La palabra tiniebla no solamente es influencia demoníaca, sino también la palabra tiniebla es la ignorancia. No hay peor enemigo que nuestra ignorancia. Cuando nosotros desconocemos nuestro derecho, cualquier loco nos gobierna, nos manipula. De igual forma, el Señor quiere devolvernos a nosotros la identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. De igual forma, dice que este hombre llamado Mefibosé, por causa de la invalidez de sus piernas, por causa de la discapacidad de su pierna, también eso provocó y le afectó el intelecto. Por mucho tiempo él se encontró en un lugar donde no había palabra. Cuando no hay palabra, entonces nosotros perdemos la identidad. Al perder la identidad, perdemos la esencia. Como perdemos la esencia, entonces se nos olvida aquellos principios y valores. Como hoy en día andan personas por ahí depravadamente viviendo y actuando, porque se le ha olvidado los principios y valores. Y hoy en día nosotros, yo creo, de igual forma necesitamos volver al zafacón para retomar aquellos principios y valores que nosotros hoy en día lo hemos tirado a la basura. Necesitamos nosotros retomar, volver como al principio. Y dice que aquel hombre llamado Mefibosé se inclinó y dijo: ¿quién es tu siervo para que mire a un perro muerto como yo? Escuche bien, un joven que nació siendo príncipe, que tenía el legado y tenía un futuro. En el futuro ya iba a ser el candidato a la presidencia. Pero oiga qué mentalidad, porque el lugar donde tú te encuentras no determinará las cosas que Dios te ha prometido, pero hay ambientes que afectan el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. De igual forma, nosotros necesitamos, hoy más que nunca, innovar el entendimiento para que a través de esa innovación nosotros podamos comprender cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida, que es buena, perfecta y agradable. Pero nosotros necesitamos innovar el entendimiento. De igual forma, entonces el rey llamó a Silba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. O sea, se lo he devuelto. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacene, dice, todos los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero, escuche bien, pero Mefibosé no tendrá necesidad de eso, por una causa, y es que Mefibosé comerá siempre a mi mesa. Y tenía Silba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Silba el rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo haré, así lo hará tu siervo. Mefibosé dijo el rey: tú comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Por qué razón David
le dio énfasis para que Mefibosé se quedara en el palacio del rey y que no solamente se quedara aislado, sino que Mefibosé tuviera el privilegio también de sentarse a la mesa como aquellos hijos del rey. Porque usted y yo, de esa manera, nosotros podremos recobrar nuevamente la identidad perdida en Cristo Jesús. Solamente aquellas personas que tienen el privilegio de sentarse en la mesa pueden recibir aquella configuración, la cual trae una innovación y le devuelve la identidad como hijos de Dios. Por eso en toda la tierra hoy en día nosotros estamos careciendo de personas que están ejerciendo diferentes liderazgos con renombre, pero en ellos no hay ninguna identidad porque no tienen ningún carácter formado de Cristo en ellos. Entonces Mefibosé, el Señor le devuelve todo lo que tenía, pero le puso una condición, y era de que tenía que sentarse en la mesa. De igual forma el Señor te ha mandado a ti y a mí, que nos encontramos hoy en día formando parte de la familia de Dios en toda la tierra, de nosotros de igual forma tener el privilegio de sentarnos en la mesa, comer el mismo pan, beber la misma agua, disfrutar de los mismos asientos. Usted y yo tenemos el privilegio como hijos del Señor. Dios no tiene ni nieto, ni suegro, ni sobrino, ni tío. Dios tiene hijo e hija en toda la tierra, y todo padre de familia anhela, desea en su corazón que sus hijos puedan sentarse a la mesa y comer juntamente con su padre. De igual forma, usted y yo no estamos llamados a comer de la migaja que cae de la mesa de nuestro Señor, sino nosotros estamos llamados por medio de Jesucristo de sentarnos en la mesa, disfrutar de aquel pan. El pan representa la palabra del Señor. El agua representa la revelación de la palabra del Señor. Usted y yo no necesitamos ningún mediador como hombres, sino solamente existe solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. De igual forma, usted y yo nos convertimos en lo que escuchamos, y miramos. Y el propósito de David en la vida de Mefibosé era que él pudiera observar cómo sus hijos se manejaban en el día a día, para que pudiera así modelar aquellos principios y valores que solamente lo pueden recibir los hijos de Dios. De igual forma, David adopta a aquel hijo llamado Mefibosé para que formara parte de aquella familia. Usted y yo también, así como Mefibosé, había una característica: ese manto cubría el defecto. El manto de la mesa representa la gracia de Dios. Usted y yo, por gracia hemos sido salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. No fue Mefibosé que llegó allá, fue el rey que lo mandó a llamar. De igual forma, a usted y a mí nos mandaron a llamar, nos sentaron en las mesas con los príncipes. Por lo tanto, nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mefibosé se sentó en la mesa, y dice que cuando él estaba sentado, el manto cubría el defecto suyo, porque él tenía un defecto, pero aquel manto cubría la incapacidad de su pierna. Y mientras que él estaba ahí en la mesa, él de igual forma no tenía nada que envidiar, porque él venía de un linaje escogido, de un real sacerdocio, de un pueblo santo, y que tenía un pacto, tenía promesa de parte del Señor, y que también estaba en el lugar correcto, en el cual ya no tenía que aferrarse a ese triste pasado. Por lo tanto, hay una nueva temporada. Disfruta tu tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, donde tú comerás el pan con abundancia y no con escasez. Pero es necesario de nosotros esparcir toda mentalidad de esclavitud, porque al que el Hijo del Hombre libertare, sería verdaderamente libre. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Muy bien, mis amados, en esta hora quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por aquellas personas, Señor, que tienen un espíritu de orfandad, Señor, por mucho tiempo que le atormenta.
En el nombre de Jesús, sea esparcido ese espíritu de orfandad y el espíritu, Señor, que tú has hecho morar en cada uno de tus hijos e hijas en toda la tierra, que formamos parte de tu familia, Señor, la cual clama, Abba Padre, papito lindo, te anhelamos. En el nombre de Jesús, recibe la paternidad del Señor. En el nombre de Jesús, tú como hija de Dios, como hijo de Dios, ese es el mayor privilegio que el Señor te da. Así es que tú no necesitas pedirle permiso a nadie para sentarte a la mesa, disfrutar de ese pan, que es la palabra, y disfrutar de esa agua, porque el que cree en mí, dice el Señor, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados, por causa del tiempo, hemos llegado ya a este su final de este su programa por el día de hoy. Será hasta la próxima. Que Dios le guarde y que Dios le continúe bendiciendo. Bendiciones.